Hola a todos, esta semana vamos a comenzar con una nueva experiencia de aprendizaje. Vamos a desarrollar otra competencia, en este caso vamos a desarrollar una competencia relacionada con formas, movimiento y localización, donde va a ser necesario que utilicemos nuestra regla, nuestro transportador y algunas otras cosas más para poder hacer nuestros dibujitos, nuestros gráficos en nuestro cuaderno. Entonces, en estas ocasión yo les voy a explicar algunos conceptos básicos sobre lo que son polígonos, en este caso, y las figuras geométricas o formas geométricas básicas, ¿no? Lo que podemos ver es que si nosotros tenemos una línea cualquiera, como la que estoy dibujando acá, a esta se le llama segmento. Y cuando unimos varios segmentos, como en el caso de acá, a eso se le conoce como línea poligonal. Si la línea poligonal es cerrada, es decir, el inicio de la línea coincide con el final, es decir, si haríamos algo como lo de acá, se convierte en un polígono. En este caso, un polígono es algo como esto, ¿no? Una línea poligonal formada por segmentos cuyo inicio coincide con el final, es cerrada. Bien, los polígonos tienen las siguientes partes. Hay ángulos interiores, que son estos, tienen vértices. Los vértices son las esquinas, por así decirlo. Las diagonales son las líneas que unen dos vértices. Por ejemplo, esta línea que acabo de construir es una diagonal, ya que une dos vértices no contiguos. Tenemos los lados, son líneas que unen dos vértices contiguos, y esas serían las principales partes de un polígono. La tarea va a consistir en decir cuál de estas figuras son polígonos. Recuerden que para hacer polígonos tienen que medirse sus ángulos. Vemos que acá sí, por ejemplo. La otra condición es que la línea sea continua y el inicio coincida con el final. Si ya no es continua la línea poligonal, es decir, hay alguna parte abierta por acá, ya no es polígono. Vemos que acá, por ejemplo, en esta circunferencia no se puede medir el ángulo porque no hay un vértice. Entonces, ya teniendo en cuenta todo esto que les estoy diciendo, ustedes tienen que decir cuál es polígono y cuál no. Esa sería su tarea en esta parte. Vamos a ver una clasificación muy sencilla de polígonos que tienen tres lados, triángulos, están acá, que tienen cuatro, cuadriláteros, los que tienen cinco, pentágonos, los que tienen 6 lados, hexágono, los que tienen 7, heptágono, los que tienen 8, octógono, los que tienen 9, eneágono, y los que tienen 10, decágono. Los que tienen 20 tienen el nombre de icoságono, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Teniendo en cuenta esto, ustedes van a desarrollar su tarea y van a construir sus polígonos, ¿no? Por ejemplo, un cuadrilátero, ahí estaría, ¿no? Solo que ustedes lo harían con una reglita y les quedaría mejor, recordando la clasificación anterior. Y esto sería parte también de su tarea. Esto también lo he mandado como tarea y dice: fíjate en las señales de tráfico e indica cuáles son los polígonos y de qué tipo. El círculo que está acá no es un polígono, es una circunferencia, ¿no? Lo que está adentro sí es un polígono, en este caso es un cuadrilátero que tiene 4 lados. Tenemos por acá un triángulo que sí es un polígono, y ustedes van a ir observando acá qué polígonos encontramos. Por ejemplo, aquí en esta parte es muy importante. Vamos a ver que los cuadriláteros, es decir, las figuras de 4 lados, se subclasifican en paralelogramos, están acá, trapecios y trapezoides. Vamos a procurar dibujar bien estas formas. Dentro de los paralelogramos o paralelogramos tenemos al cuadrado, que tiene 4 lados iguales y sus ángulos miden 90 grados. Por acá tenemos al rombo, que también tiene 4 lados iguales, pero sus ángulos son iguales solamente 2 a 2. Es decir, este ángulo es igual con el del frente y estos ángulos también son iguales. La diferencia con el cuadrado es que en el cuadrado todos sus ángulos son iguales, los 4. En el caso del rombo, los ángulos son iguales 2 a 2. Los que están al frente son iguales. Tenemos el rectángulo, cuyos ángulos son iguales, los 4, forman 90 grados, por acá son iguales, pero sus lados no son iguales. El lado de acá, vamos a poner 2 rayitas, es igual a este lado, que vale 2 rayitas. Este lado va a valer bolita y el de acá también va a valer
bolita. Entonces, esa es la diferencia entre un rectángulo y un cuadrado, ¿no? En que sus lados son iguales 2 a 2. En el caso del cuadrado, todos sus lados son iguales. Y por último, el romboide, que tiene lados iguales 2 a 2, es decir, si esto vale una rayita, este lado también vale una rayita. Si este lado vale 2 rayitas, este lado también vale 2 rayitas. Y los ángulos, al igual que en el rombo, son iguales los que están frente a frente, ¿no? Este ángulo es igual con el que está frente y este ángulo es igual con el que está al frente. Ahora, ¿por qué se llaman paralelogramos? Porque sus lados son paralelos. Es decir, este lado es paralelo al de acá y este lado es paralelo al de acá. Si nosotros trazamos una línea en un lado y otra línea en el lado opuesto, vamos a ver que esas líneas son paralelas. Nunca se van a chocar, nunca se van a tocar y van a discurrir siempre así, juntas, pero nunca se van a tocar. En este caso, vamos a decir que esas dos rectas son paralelas. Cuando hablamos de paralelogramos, quiere decir que esas figuras tienen lados que son paralelos, ¿no? Por ejemplo, este lado es paralelo con el de acá y el de acá con el de acá. En el caso de los trapecios, nos dicen acá que son figuras que tienen solo dos lados paralelos. Lo vamos a comprobar acá. Vamos a poner nuestra regla y vamos a dibujar una línea acá. Luego vamos a dibujar una línea en el lado opuesto y vamos a ver que estas dos líneas se tocan acá, ¿no? En un punto. En este caso, aquí, en este punto. Entonces, si ya se tocan, ya no son paralelas. Por tanto, ya no cumplen la condición del paralelogramo. Y sin embargo, sí hay dos lados que son paralelos. Por ejemplo, este con el de acá son paralelos. Y ahí que si solo dos lados son paralelos, entonces estamos ante un trapecio, ¿no? En el caso del trapecio isósceles tenemos acá. Estas dos líneas son paralelas y evidentemente estas dos no son paralelas, las del costado, porque en algún momento si trazamos nuestras líneas se van a unir y ya dejarían de ser paralelas. Y por último los trapezoides, que son figuras que no tienen lados paralelos, ¿no? Muy bien. Bueno, y la última tarea en este caso va a ser nombrar cada una de estas figuras. Por ejemplo, la de aquí sería un cuadrado y bueno, las otras ustedes ya las van a nombrar. Bueno, eso sería todo. Espero que esto les ayude a resolver su actividad y eso sería todo. Muchas gracias.